¿Sabías que el hombre que descubrió a Max Verstappen y Sebastian Vettel está a punto de abandonar Red Bull después de 20 años construyendo el imperio más dominante de la Fórmula 1? Lo que acaba de filtrarse en Abu Dhabi tiene a todo el paddock en estado de shock. Helmut Marko, el cerebro detrás de 6 campeonatos de constructores y 8 títulos de pilotos, podría estar viviendo sus últimas horas en Milton Keynes y nadie vio venir esta bomba. Dale me gusta a este video si quieres saber toda la verdad sobre lo que está pasando en Red Bull, porque lo que te voy a contar hoy cambiará para siempre el futuro de la Fórmula 1. Suscríbete a VoxBox Radio Fórmula 1, porque aquí te traemos el análisis más completo y sin censura de todo lo que sacude al gran circo. Hoy vamos a desmenuzar la noticia más explosiva del fin de semana, una noticia que tiene más drama que una telenovela pero con millones de dólares en juego y el futuro de Max Verstappen pendiendo de un hilo. Helmut Marko no es un nombre cualquiera en la Fórmula 1. Este austriaco de 82 años ha sido durante 2 décadas la mano derecha de Dietrich Mateschitz y la persona que ha moldeado el destino de Red Bull Racing desde que la escudería pisó por primera vez un circuito de Fórmula 1 en 2005. Pero antes de convertirnos en detectives del paddock, necesitas entender quién es realmente Helmut Marko y por qué su posible salida es un terremoto de magnitud 10 en la escala de Richter del automovilismo. Marko no empezó como un simple ejecutivo con corbata. Este tipo fue piloto de carreras, y no uno cualquiera. En 1971 ganó las 24 horas de Le Mans al volante de un Porsche 917K junto a Gijs Van Lennep. Imagínate esto, corrían a 390 km por hora la recta Mulsanne con un auto que Marko mismo describió décadas después como una construcción tan frágil que no podía creer que hubiera sobrevivido. Esa victoria en Le Mans fue su momento de gloria absoluta, pero el destino le tenía preparado un giro cruel. El 2 de julio de 1972, el circuito de Clermont-Ferrand en Francia fue el escenario de la tragedia que cambiaría su vida para siempre. Marko seguía de cerca al brasileño Emerson Fittipaldi cuando una piedra desprendida por el Lotus del brasileño impactó directamente en su casco. El proyectil perforó su visera y le destrozó el ojo izquierdo. Tenía apenas 29 años y una carrera prometedora que se evaporó en una fracción de segundo. Helmut Marko perdió su ojo, perdió su sueño de ser campeón de Fórmula 1 y cayó en lo que él mismo describió como un agujero negro del que le costó años salir. Pero aquí es donde la historia se pone interesante porque Marko no se rindió. Cuando no puedes ser el piloto que conquista el mundo, te conviertes en el hombre que descubre y moldea a los pilotos que lo harán. Durante los años 80 y 90, Marko se reinventó como manager de talentos austriacos. Gerhard Berger y Karl Wendlinger fueron algunos de sus primeros éxitos. En 1989 fundó su propia escudería, RSM Marko, que competía en Fórmula 3000 y otras categorías. Por esas vueltas de la vida, uno de sus contactos era otro austriaco con visión de futuro, un tal Dietrich Mateschitz, el fundador de Red Bull. Mateschitz estaba buscando entrar al mundo del automovilismo para promocionar su bebida energética y vio en Marko al hombre perfecto para liderar esa misión. En 1990, el equipo de Marko pasó a llamarse Red Bull Junior Team y ahí comenzó una sociedad que cambiaría la Fórmula 1 para siempre. Durante 15 años fueron construyendo una academia de pilotos que se convertiría en la envidia del paddock. Pero el golpe maestro llegó en 2005, cuando Red Bull compró el equipo Jaguar que estaba en quiebra y lo transformó en Red Bull Racing. Desde el primer día, Helmut Marko fue designado como asesor deportivo de la escudería y se le dio un poder casi absoluto sobre la academia de pilotos y las decisiones de quien pilotaría para Red Bull y para su equipo satélite Toro Rosso, que después se llamaría Alfa Tauri y ahora Racing Bulls. Marko tenía una filosofía muy clara y muy despiadada: cuanto más los cuidas peor es, necesitan sobrevivir. Su método era simple pero brutal. Los jóvenes pilotos entraban al programa con todo pagado por Red Bull, pero a la primera señal de debilidad o falta de resultados, la puerta de salida era inmediata y sin apelación. ¿Quieres saber qué tan efectivo fue este sistema? Sebastian Vettel fue el primer gran éxito. Marko lo fichó cuando Vettel tenía apenas 12 años y lo vio madurar hasta convertirse en el piloto más joven en ganar un campeonato de Fórmula 1. Entre 2010 y 2013, Vettel y Red Bull dominaron la categoría con 4 títulos consecutivos tanto de pilotos como de constructores. Fue una era dorada que parecía imposible de superar, pero Marko ya estaba trabajando en su próxima obra maestra. En 2014 apareció un adolescente holandés que estaba arrasando en el karting y las categorías junior. Max Verstappen tenía solo 17 años cuando varios equipos empezaron a cortejarlo. Mercedes quería que pasara un año en GP2 para foguearse, pero Helmut Marko hizo algo que nadie más se atrevía: le ofreció un asiento directo en Fórmula 1 para 2015 en Toro Rosso. Max aceptó y se convirtió en el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1 con solo 17 años. Un año después, en el Gran Premio de España de 2016, Marko y Christian Horner tomaron otra decisión audaz: degradaron a Daniil Kvyat y ascendieron a Verstappen al equipo principal. Max ganó esa misma carrera en su debut con Red Bull y el resto es historia.
4 campeonatos mundiales después, Max Verstappen es considerado uno de los mejores pilotos de la historia y ha declarado públicamente que Helmut Marko es como un segundo padre para él. En 2024, cuando Marko estuvo en peligro de ser suspendido durante una investigación interna en Red Bull por supuestamente filtrar información sobre Christian Horner, Verstappen fue contundente: si Marko se va yo me voy. Esa declaración salvó el puesto de Marko en ese momento, pero ahora en diciembre de 2025 la situación es completamente diferente y mucho más complicada. El domingo 7 de diciembre de 2025, después del Gran Premio de Abu Dhabi que cerró la temporada, los periodistas se acercaron a Helmut Marko para preguntarle sobre su futuro. Su respuesta fue tan ambigua que encendió todas las alarmas. No está en duda, pero tendré una conversación y entonces veré qué hago. Es un conjunto complejo de diferentes cosas. Tengo que pensarlo bien y entonces ya veremos. Para alguien que siempre ha proyectado seguridad absoluta, estas palabras sonaron a despedida. Pero aquí es donde la historia se complica y se pone jugosa porque no es solo Marko el que está dudando. Según reportes de The Telegraph y Bild, dos de los medios más serios del automovilismo europeo, Red Bull Austria está preparando una limpieza completa de la estructura directiva y Helmut Marko es el siguiente en la lista de salidas después de Christian Horner. Si escuchaste bien, Christian Horner, el director del equipo durante casi 20 años, ya no está en Red Bull. Fue despedido a mediados de 2025 y reemplazado por Laurent Mekies en medio de una lucha de poder interna que desangró al equipo durante meses. ¿Por qué Red Bull querría sacar a Marko justo ahora? Las razones son múltiples y todas están conectadas con una temporada 2025 que fue un desastre absoluto para los estándares de Red Bull. Max Verstappen peleó el campeonato hasta la última vuelta en Abu Dhabi, pero perdió por solo 2 puntos contra Lando Norris. 2 puntos. Es la diferencia más pequeña en la historia reciente de la Fórmula 1 y duele como si te arrancaran el corazón. Red Bull tampoco ganó el campeonato de constructores. Terminaron terceros detrás de McLaren y Mercedes, lo cual es inaceptable para una escudería que estaba acostumbrada a dominar. Pero los problemas de Red Bull no fueron solo en la pista. La temporada estuvo marcada por conflictos internos, filtraciones a la prensa y una guerra fría entre Christian Horner y el lado austriaco de la compañía liderado por Oliver Minzlaff, el CEO de Red Bull. Marko quedó atrapado en medio de esa guerra y tomó partido. Apoyó a Max Verstappen y a su padre Jos Verstappen en contra de Horner. Cuando finalmente Horner fue despedido en julio, muchos pensaron que Marko había ganado la batalla, pero en realidad había firmado su propia sentencia de muerte porque Red Bull Austria no quería más figuras polémicas que actuaran por su cuenta. Helmut Marko siempre ha sido un cañón suelto con los medios de comunicación. Habla cuando quiere, dice lo que piensa y muchas veces mete a Red Bull en problemas. En 2023 generó una controversia enorme cuando dijo que Sergio Pérez no podía concentrarse tanto como Verstappen porque es sudamericano. México no es Sudamérica, pero el daño ya estaba hecho y el Gran Premio de México tuvo que emitir un comunicado rechazando los comentarios de Marko. Este tipo de declaraciones se repetían una y otra vez. Marko criticaba a los pilotos jóvenes en público, revelaba información confidencial del equipo y actuaba como si las reglas no aplicaran para él. El último escándalo llegó hace apenas 2 semanas en el Gran Premio de Qatar. Kimi Antonelli, el joven piloto italiano de Mercedes, cometió un error en las últimas vueltas que permitió que Lando Norris lo pasara. Marko fue implacable en sus críticas diciendo que Antonelli se había hecho a un lado y que había ayudado deliberadamente a Norris. Esas declaraciones provocaron que Antonelli recibiera más de 1000 mensajes de odio y amenazas de muerte en redes sociales. Mercedes y la FIA estallaron en furia contra Marko y Red Bull Austria se dio cuenta de que este hombre de 82 años ya era más un problema que una solución. Oliver Minzlaff, el CEO de Red Bull GmbH, está buscando una estructura más profesional, más corporativa y menos mediática para enfrentar el cambio de reglamento de 2026. Red Bull va a debutar como fabricante de motores el próximo año, un paso gigantesco que requiere estabilidad y disciplina. Marko, con su estilo de vieja escuela y su lengua afilada, ya no encaja en esa visión. Según fuentes dentro del paddock, Minzlaff le ha dejado claro a Marko que su rol tiene que cambiar radicalmente o simplemente tiene que irse. La conversación que Marko mencionó después de Abu Dhabi es precisamente esa, una reunión con Minzlaff y los directivos de Red Bull Austria para decidir si hay espacio para él en la nueva estructura. Marko tiene contrato hasta 2026, pero eso no significa nada si ambas partes deciden que es mejor separarse. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué pasará con Max Verstappen si Helmut Marko se va de Red Bull? Verstappen ha sido muy claro en el pasado. Marko debe estar siempre ahí. En 2024 llegó a decir que él también se iría si Marko era despedido. Pero la situación ahora es diferente porque Marko no está siendo despedido por una conspiración interna. Está saliendo en términos relativamente amigables después de una temporada fallida. Además, Max tiene contrato con Red Bull hasta 2028 y romperlo le costaría cientos de millones de dólares en penalizaciones.
Fuentes cercanas al piloto holandés dicen que aunque Max respeta profundamente a Marco, su prioridad número uno es tener un auto competitivo, y si Red Bull le da un monoplaza ganador en 2026, se quedará sin importar si Marco está o no. Laurent Mekies, el nuevo jefe de equipo que reemplazó a Horner, fue muy cuidadoso en sus palabras cuando le preguntaron sobre el futuro de Marco. Helmut ha sido increíble en lo solidario que ha sido al ayudarnos a darle la vuelta a las cosas este año. Siempre ajustas tus organizaciones y es completamente normal que revisemos cómo podemos mejorar la forma en que operamos todo el tiempo. Traducción. Marco ha hecho su trabajo, pero ahora necesitamos evolucionar y puede que esa evolución no incluya a Helmut. Lo irónico de todo esto es que Marco había soñado durante años con ver a Verstappen ganar un quinto campeonato mundial consecutivo. Ese era su objetivo final, igualar el récord de Michael Schumacher y Juan Manuel Fangio con 5 títulos seguidos. Perder por 2 puntos en Abu Dhabi fue devastador no solo para Max, sino especialmente para Marco. En entrevistas posteriores a la carrera, Marco admitió que duele, pero también reconoció que McLaren merecía el título y que Red Bull cometió errores críticos durante la temporada. ¿Cuáles fueron esos errores? Primero, el desarrollo del auto fue un desastre en la primera mitad de la temporada. Red Bull introdujo actualizaciones en el Gran Premio de Hungría que empeoraron el rendimiento del monoplaza en lugar de mejorarlo. Max pasó semanas quejándose de que el auto no giraba, que tenía demasiado subviraje y que era imposible de manejar en curvas lentas. Segundo, Red Bull no tuvo un segundo piloto competitivo que pudiera ayudar a Verstappen. Yuki Tsunoda fue ascendido de Racing Bulls después de 2 carreras desastrosas de Liam Lawson, pero Tsunoda tampoco pudo dar la talla. En Abu Dhabi, cuando Max necesitaba que Tsunoda bloqueara a Lando Norris, el japonés simplemente se hizo a un lado sin pelear. Sergio Pérez el año pasado, con todos sus problemas, al menos sabía cuándo sacrificarse por el equipo, como lo hizo en Abu Dhabi 2021 para ayudar a Max a ganar su primer título. Marco fue muy crítico con la falta de ayuda que recibió Verstappen. Al final los 2 puntos duelen. Si hacemos una revisión podemos decir que desgraciadamente en Budapest tuvimos una mala actuación. Max colaboró en Barcelona cuando chocó con George Russell. Pero bueno, McLaren también tuvo sus problemas y errores. Aquí no hubo ningún otro equipo que nos ayudara. Mercedes y Ferrari estuvieron lejos del ritmo final, así que no pudimos contar con que alguien más bloqueara a los McLaren. Esa falta de competencia real entre los equipos del medio fue fatal para las aspiraciones de Red Bull. Pero lo que realmente selló el destino de esta temporada fue el colapso del equipo en la segunda mitad del año pasado 2024. Red Bull llegó a las vacaciones de verano de 2024 con una ventaja de más de 60 puntos en el campeonato de constructores y parecía imparable. Pero después de la pausa todo se desmoronó. Las actualizaciones no funcionaron, McLaren encontró una velocidad monstruosa y Red Bull entró en pánico. Para cuando llegaron a 2025, arrastraban problemas estructurales y técnicos que nunca pudieron resolver completamente. Max hizo una remontada heroica en la segunda mitad de 2025 ganando 5 de las últimas 9 carreras, pero no fue suficiente. Y ahora llega el momento de la verdad. ¿Qué le espera a Red Bull sin Helmut Marko? Para empezar, la academia de pilotos va a cambiar radicalmente. Marko ha sido el único responsable de decidir quién entra y quién sale del programa Junior durante 20 años. Descubrió a Vettel, a Verstappen, a Daniel Ricciardo, a Carlos Sainz, a Pierre Gasly, a Yuki Tsunoda y a docenas de otros pilotos que llegaron o no a la Fórmula 1. Su método era brutal pero efectivo. Sin él, Red Bull tendrá que institucionalizar ese proceso y probablemente será mucho menos ágil y mucho menos arriesgado. También está la cuestión de quién será el nuevo asesor o si simplemente Red Bull elimina ese puesto. Laurent Mekies ahora tiene mucho más poder que el que tenía Christian Horner porque Mekies reporta directamente a Oliver Mintzlaff y Red Bull Austria en lugar de tener autonomía casi total como la tenía Horner. Es probable que Mekies absorba algunas de las funciones de Marko especialmente en temas deportivos, pero la parte de desarrollo de pilotos podría ir a otra persona o a un comité. Lo que está claro es que Red Bull está cerrando un capítulo de su historia. La era de Marko y Horner, que comenzó en 2005 y llevó a la escudería a 6 campeonatos de constructores y 8 de pilotos, se está terminando. Ahora viene una nueva era con Mekies al frente, con un motor propio a partir de 2026 y con un enfoque mucho más corporativo y menos personalista. ¿Funcionará? Nadie lo sabe. Mercedes intentó algo similar cuando despidió a Niki Lauda de su rol de asesor y les fue bien durante un tiempo, pero eventualmente perdieron su dominio. El problema para Red Bull es que McLaren está en su mejor momento en décadas. Lando Norris acaba de ganar su primer campeonato mundial. Oscar Piastri es una estrella en ascenso y el equipo tiene una estabilidad técnica y directiva que Red Bull ya no tiene. Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc también será un rival formidable en 2026. Y Mercedes con George Russell y Kimi Antonelli está apostando fuerte al futuro.
Red Bull va a tener que pelear como nunca antes, y lo hará sin las dos figuras que construyeron el imperio. Helmut Marko tiene 82 años y una vida llena de logros. Ganó Le Mans, sobrevivió a un accidente que le costó un ojo, se reinventó como manager de pilotos y construyó la academia más exitosa de la Fórmula 1 moderna. Si decide retirarse, ahora lo hará con la cabeza en alto sabiendo que su legado está asegurado. Sebastian Vettel y Max Verstappen son sus hijos deportivos, pilotos que él descubrió, que él moldeó y que él llevó a la cima del mundo. Pocos pueden presumir de un impacto tan profundo en la historia de este deporte. Pero la pregunta que todos nos hacemos es si Marko realmente quiere irse o si le están empujando hacia la salida. Sus declaraciones en Abu Dhabi sugieren que él tampoco está seguro. Tengo que pensarlo bien, dijo. Es un conjunto complejo de diferentes cosas. Eso suena a un hombre que está siendo presionado pero que todavía no ha tomado la decisión final. Tal vez en las próximas semanas durante el invierno europeo Marko y Red Bull lleguen a un acuerdo para que se quede en un rol reducido. Tal vez sea consultor sin responsabilidades operativas. O tal vez simplemente decida que ya es hora de disfrutar de su retiro en Austria con sus 2 hoteles en Graz y sus recuerdos de una vida vivida al límite. Lo que sí sabemos es que el paddock de la Fórmula 1 será un lugar muy diferente sin Helmut Marko. No habrá más entrevistas polémicas, no habrá más comentarios salvajes que generen titulares, no habrá más decisiones unilaterales sobre el destino de pilotos jóvenes. Red Bull se convertirá en un equipo más predecible, más aburrido y posiblemente menos exitoso porque ese caos controlado que Marko representaba también era parte de la magia de Red Bull. Christian Horner solía decir que trabajar con Marko era como manejar dinamita, explosivo pero efectivo. Ahora Horner está fuera, Marko probablemente esté de salida y Red Bull tiene que demostrar que puede ganar sin esas personalidades tan fuertes. 2026 será el año de la verdad con el nuevo reglamento técnico, con motores propios y con una estructura directiva completamente renovada. Si Red Bull vuelve a ser campeón, habrán probado que la organización es más grande que cualquier individuo. Pero si fallan, la pregunta será inevitable. ¿Fue un error dejar ir a Marko y a Horner? Mientras tanto, Max Verstappen está mirando todo esto con preocupación. Su contrato lo ata a Red Bull, pero su paciencia no es infinita. Si el auto de 2026 no es competitivo desde el principio, los rumores de que Max podría forzar una salida hacia Mercedes o incluso hacia Aston Martin se volverán cada vez más fuertes. Verstappen tiene solo 28 años y le quedan al menos 10 años de carrera al más alto nivel. No va a desperdiciar esos años en un equipo que no puede darle un monoplaza ganador solo por lealtad a una marca. El futuro de Gianpiero Lambiase, el ingeniero de pista de Verstappen, también está en el aire. Lambiase tuvo un año muy difícil en lo personal y tuvo que ausentarse en Austria y Bélgica por razones familiares. Después de Abu Dhabi se le vio muy emocionado, incluso llorando, lo cual es extremadamente raro para alguien tan profesional. ¿Está pensando en retirarse? ¿Cambiará su rol en 2026? Si Lambiase también se va, Max perdería a otra de las pocas personas en las que confía plenamente dentro de Red Bull. La salida de Helmut Marko también tiene implicaciones para el equipo Racing Bulls. Marko era el enlace directo entre el equipo principal y el equipo satélite. Decidía qué pilotos subían, cuáles bajaban y cómo se gestionaba el desarrollo de talento. Sin él, Racing Bulls podría convertirse en un equipo mucho más independiente o podría perder su razón de ser si Red Bull decide que ya no necesita una academia de pilotos tan agresiva. Yuki Tsunoda e Isaac Adjar, que es el nuevo compañero de Max para 2026, estarán observando muy de cerca qué pasa con la estructura porque sus carreras dependen de ello. Pero no nos olvidemos del elefante en la habitación. Red Bull perdió el campeonato de 2025 por 2 puntos. 2 malditos puntos. Si Max no hubiera chocado con George Russell en Barcelona, habría ganado más puntos. Si el equipo no hubiera metido la pata con las actualizaciones en Hungría, habrían sido más rápidos antes. Si Liam Lawson no hubiera sido un desastre en las primeras 2 carreras y hubieran dejado a Tsunoda desde el principio, tal vez habrían sumado más puntos en constructores. Todos esos errores son responsabilidad compartida de Marko, Horner, los ingenieros y los pilotos. Pero cuando pierdes por tan poco, alguien tiene que pagar el precio y ese alguien es Helmut Marko. Red Bull Austria y Oliver Minzlaff están enviando un mensaje muy claro al resto del equipo. Nadie es intocable. Si Helmut Marko, con 20 años de servicio y un legado incuestionable, puede ser empujado hacia la salida, entonces cualquiera puede serlo. Es una estrategia arriesgada porque genera miedo e incertidumbre, pero también puede generar una renovación necesaria. McLaren no tiene ese tipo de tensiones internas. Están unidos, están enfocados y están hambrientos. Ferrari con el nuevo liderazgo también parece más estable. Red Bull tiene que decidir si quiere seguir siendo un equipo de personalidades fuertes que chocan entre sí o si quiere convertirse en una máquina corporativa eficiente pero sin alma. Y hablando de personalidades fuertes,
No podemos ignorar el papel de Jos Verstappen en todo este drama. El padre de Max ha sido un aliado incondicional de Helmut Marko durante años. Cuando Horner estaba bajo investigación, Jos y Marko se unieron para presionar por su salida. Ahora con Marko también en la cuerda floja, Jos está perdiendo a su principal contacto dentro de Red Bull. Si Marko se va, Jos tendrá que construir una nueva relación con Laurent Mekies y con la directiva austriaca, algo que no será fácil porque Jos no es precisamente conocido por su diplomacia. La ironía de toda esta situación es que Red Bull ganó 8 carreras en 2025. 8. Ningún otro equipo ganó más que ellos. McLaren ganó 7, Mercedes ganó 6, Ferrari ganó 3. Red Bull sigue siendo el equipo que más victorias consigue, pero perdió el campeonato por consistencia. Oscar Piastri y Lando Norris sumaron podios en casi todas las carreras. George Russell también fue muy consistente. Max ganaba o terminaba fuera del top 5. No había término medio. Esa falta de equilibrio le costó el título a Red Bull y ahora le está costando el puesto a Marko. El timing de todo esto también es sospechoso. ¿Por qué Red Bull está tomando estas decisiones justo ahora en diciembre después de que terminó la temporada? Porque 2026 es un año de cambio de reglamento masivo. Los autos van a ser completamente diferentes, más cortos, más ligeros, con aerodinámica activa y con mucha más potencia eléctrica. Es el momento perfecto para hacer cambios estructurales porque de todas formas todo el mundo está empezando desde cero. Red Bull quiere llegar a 2026 con una estructura limpia y sin conflictos internos. Marko representa el pasado, Mekies representa el futuro y Red Bull ha elegido el futuro. Pero el pasado de Marko es tan glorioso que es imposible ignorarlo. Este hombre descubrió a Max Verstappen cuando tenía 17 años y apostó todo por él. Le dio un asiento en Fórmula 1 cuando nadie más se atrevía. Lo ascendió a Red Bull con solo 18 años. Lo defendió en cada momento difícil. Y Max le pagó con 4 campeonatos mundiales. Esa relación entre Marko y Verstappen es casi paternal y romperla no será fácil para ninguno de los dos. Max ha dicho que Marko es como un segundo padre, alguien en quien confía ciegamente. Perder esa figura justo cuando Red Bull enfrenta su mayor desafío técnico en años es un riesgo enorme. También hay un factor generacional en juego aquí. Marko tiene 82 años, Mekies tiene 50. Marko viene de una era en la que los pilotos morían regularmente en las pistas y sobrevivir era un logro en sí mismo. Mekies viene de una era de simuladores, de análisis de datos y de gestión corporativa. Son dos mundos completamente diferentes y Red Bull está eligiendo el mundo de Mekies porque creen que es el que les dará éxito en 2026 y más allá. Puede que tengan razón, puede que se equivoquen, pero la decisión ya está tomada. Mientras escribo este análisis, Helmut Marko todavía no ha confirmado oficialmente su salida. Todos son rumores, filtraciones y declaraciones ambiguas. Pero en el mundo de la Fórmula 1, el humo casi siempre significa fuego. Cuando The Telegraph y Bild publican algo con tanta contundencia es porque sus fuentes son sólidas. Cuando Laurent Mekies habla de revisar la organización es porque algo va a cambiar. Cuando Marko dice que tiene que pensarlo es porque le están dando a elegir entre irse con dignidad o ser empujado sin ceremonias. La siguiente pregunta es cuándo se hará el anuncio oficial. Red Bull podría esperar hasta enero o febrero, cuando presenten el auto de 2026. O podrían hacerlo antes durante las fiestas navideñas, cuando hay menos atención mediática. Lo más probable es que Marko y Red Bull lleguen a un acuerdo en el que él anuncia su retiro voluntario por razones personales y de edad, Red Bull le hace un homenaje por sus 20 años de servicio y todos se despiden como amigos, aunque por dentro sepan que la realidad es mucho más complicada. El legado de Helmut Marko en la Fórmula 1 es indiscutible. 8 campeonatos de pilotos, 6 de constructores, docenas de carreras ganadas y 2 de los mejores pilotos de la historia moderna. Sebastian Vettel y Max Verstappen no estarían donde están sin él. Red Bull no sería el gigante que es sin él. Pero el deporte sigue adelante. Las generaciones cambian y llega un momento en el que incluso las leyendas tienen que dar un paso al costado. Ese momento parece haber llegado para Helmut Marko. Lo que me parece fascinante de toda esta historia es cómo refleja los cambios más amplios en la Fórmula 1. El deporte se ha vuelto cada vez más corporativo, más regulado, más consciente de su imagen pública. Ya no hay espacio para vaqueros solitarios como Marko que dicen lo que piensan sin filtros. Liberty Media y los grandes patrocinadores quieren un producto pulido, predecible y sin controversias. Marko es la antítesis de eso. Es impredecible, controvertido y brutalmente honesto. Esa honestidad le ganó enemigos, pero también le ganó respeto porque al menos sabías que Marko siempre decía lo que realmente pensaba. Red Bull sin Marko será un equipo diferente. Será más profesional, más estructurado, más seguro. Pero también será menos interesante, menos humano, menos auténtico.
Porque por mucho que sus métodos fueran cuestionables a veces, Marco le daba a Red Bull una personalidad única. Ahora esa personalidad se va y lo que queda es una corporación más en un deporte que ya tiene demasiadas corporaciones y muy pocas personalidades. Y con esto llegamos al final de este análisis. Helmut Marko probablemente dejará Red Bull en las próximas semanas o meses. Max Verstappen se quedará al menos por ahora, pero estará vigilando muy de cerca si el auto de 2026 es competitivo. Red Bull enfrentará su mayor desafío en años, tratando de ganar sin las dos figuras que los llevaron a la gloria. Y la Fórmula 1 perderá a uno de sus personajes más fascinantes y polémicos. Dale me gusta a este video si te pareció interesante todo este drama de Red Bull. Suscríbete a VoxBox Radio Fórmula 1 porque aquí seguiremos cubriendo cada movimiento, cada filtración y cada bomba que explote en este deporte que amamos. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre la salida de Marko. ¿Crees que Red Bull cometió un error o era necesario este cambio? ¿Podrá Verstappen ganar el campeonato de 2026 sin Marko? Te leemos. Y no te pierdas nuestro próximo video donde vamos a analizar los cambios de reglamento de 2026 y qué equipos llegan mejor preparados para la nueva era de la Fórmula 1. McLaren dominó 2025, pero ¿podrán mantener esa ventaja con autos completamente nuevos? ¿Mercedes con Hamilton en Ferrari y Antonelli ascendiendo serán la sorpresa del año? ¿Y Red Bull con motor propio triunfarán o será un desastre técnico? Todo eso y mucho más en el próximo video de VoxBox Radio Fórmula 1, el canal donde la Fórmula 1 se vive sin filtros y sin censura.